Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Fermín y hoy voy a presentarles los instrumentos para el diagnóstico empresarial. Bueno, como introducción es importante entender que siendo una empresa un conjunto de recursos interrelacionados para alcanzar un objetivo, eh, a partir de esta unión de elementos surge lo que se conoce como la administración, que es pues precisamente esa gestión de estos recursos, ya que existen muchas maneras de afrontar los distintos problemas, los distintos objetivos que queremos lograr. Entonces, al final, en la gestión, en el ejercicio de la administración, lo que se pretende es encontrar la mejor manera. Ahora bien, es aquí cuando se recurre al diagnóstico empresarial. ¿Por qué? Bueno, y las empresas para poder trazar estos planes, ¿no? Para alcanzar sus objetivos, primero necesitan conocer dónde están parados. Y el diagnóstico empresarial es básicamente eso, es como una radiografía de todas las empresas que pues permite entender cuál es la situación actual de la misma, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué cosas fuera de ella también la afectan, cómo se debe adaptar la empresa a cada uno de estos factores. Esta información es la que arroja el diagnóstico empresarial. Entonces, bueno, al final es un proceso sistemático en el que se recolecta información, ya sea interna de la empresa o externa, pero que al final estén relacionadas. Y a partir de estas, pues se utilizan técnicas de análisis para interpretar estos datos, eh, y pues en función de la técnica de análisis, pues se toman en cuenta distintos criterios, distintas consideraciones. Entonces, en esta guía lo que vamos a ver son diferentes técnicas, métodos de análisis con sus respectivos instrumentos. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Cuál es su definición? ¿Cuáles son sus objetivos? Y también pues vamos a presentar unos ejemplos de estos instrumentos. Entonces, bueno, arrancando con el primero que es el análisis FODA. Bueno, es una técnica de análisis y resolución de problemas, muy importante destacar esto, que identifica fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, estas fortalezas y debilidades es lo que se conoce como los factores internos. Estos factores internos eh, dependen directamente de la organización. O sea, yo como empresario controlo al 100% mis factores internos. ¿Qué son estos factores internos? Eh, los recursos materiales, tecnológicos, financieros, los recursos humanos, pero también los sistemas de trabajo, eh, los procedimientos, la cultura organizacional. Todas esas son cosas que componen a la organización y dependen únicamente de ella. Y luego están los factores externos, que pues no dependen de la organización directamente, pero aún así la afectan, que esto es donde entraría la parte de oportunidades y amenazas. Entonces, estos factores externos, pues básicamente pueden ser la política, la economía, los diferentes cambios en la sociedad, como puede ser actualmente la globalización, los avances tecnológicos, la política monetaria. Según el país va a variar, como ya les comentaba, el tema legislativo, las políticas, y todo esto se debe tomar en cuenta porque como empresario yo no puedo manejar las leyes, pero sí me afectan. Entonces debo tomarlo en cuenta a la hora de tomar una decisión. Recordemos que al final este diagnóstico lo que pretende es facilitar la toma de decisiones. Entonces, esto es lo que sería, en resumidas cuentas, el análisis FODA. Determinar los factores internos y los factores externos. Pero no solo es identificarlos, ya que si vemos el objetivo, sí, se quiere comprender la situación de una empresa, estudiar los factores internos y externos, pero también plantear estrategias de su mejora. Una de las principales características del análisis FODA es que no se queda únicamente en la parte vamos a decir, diagnósticas, sino que directamente a partir de esta formula estrategias. A partir de esta información, ya lo vamos a ver ahorita con el ejemplo. Pero bueno, antes de eso, veamos cuáles son las ventajas y las desventajas. Bueno, la principal ventaja es que es fácil de implementar.
y ahora en el ejemplo va a quedar más claro, pero bueno, se pueden utilizar instrumentos de recolección de datos, como puede ser en encuestas o entrevistas, y pues ya a partir de ahí simplemente pues se elabora un listado de los factores internos y externos y se van clasificando si son positivos o si son negativos. Entonces, los factores internos, si son positivos, son fortalezas, si son negativos, son debilidades. En cambio, con los factores externos, si estos son positivos, son oportunidades, y si son negativos, son amenazas. La otra ventaja es lo de que están enfocados a la táctica y a la acción, lo que ya les comentaba, de que formula estrategias. Esa es la verdadera ventaja del análisis FODA, que se cruzan todos estos factores, entonces se aprovechan unos para potenciar los otros o unos para disminuir otros, entonces este cruce, entonces con la información actual se formulan los trazos hacia el futuro. En resumidas cuentas, eso es un poco la idea del análisis FODA. Pero bueno, no está exento de desventajas. Por ejemplo, la simplificación excesiva. Normalmente el análisis FODA se utiliza es como el método de entrada, introductorio. A la hora de hacer un diagnóstico empresarial, pues se debe ser muy riguroso, muy detallista y pues obviamente esto implica no solo utilizar una técnica, sino varias diferentes, ya sea según el contexto, según la situación, pero normalmente se utilizan varias. Y el análisis FODA en concreto normalmente es el que se utiliza de primero, porque precisamente como es de fácil implementación, da cabida a que sea muy bueno a la hora de hacer, digamos, ese diagnóstico preliminar, ¿no? Para saber un poco por dónde van los tiros. La siguiente desventaja es que su enfoque es estático. ¿A qué nos referimos con esto? Que estos factores, una vez que se analizan, se mantienen estáticos en el sentido de que no se toma en cuenta su desarrollo en el futuro. O sea, por ejemplo, una oportunidad que tengo hoy en el futuro ya puede que no esté o puede que ya no sea una oportunidad. Pueden ir variando las cosas. Entonces, en el análisis FODA no se toma en cuenta esta evolución, ¿no? Y bueno, por último, también puede existir el sesgo subjetivo. Al final es una técnica principalmente cualitativa y pues esto da pie a que muchas veces en la elaboración se, se tienda a que la opinión personal supere la parte objetiva. Lo ideal es que esto se realice con un grupo de personas y que cada una de su aporte siendo lo más imparcial posible, para que al final pues el resultado del análisis sea lo más fiel a la realidad de la organización. Entonces, bueno, vamos a ver aquí un ejemplo de una empresa hipotética, una empresa, una empresa productora en el sector de panadería. Entonces, bueno, podemos ver cómo está la estructura. En la parte izquierda tenemos los medios externos, en la parte derecha los medios internos. Y en el medio de esto, que es donde les explicaba que viene el cruce, están las distintas estrategias. Entonces, las fortalezas, en los medios internos, en primer lugar tenemos las fortalezas, como puede ser la calidad de los productos, que los productos son innovadores, es decir, todas estas cosas que son positivas y que son directamente propias de la empresa, son inherentes a la empresa. Pero lo mismo pasa con las debilidades, por ejemplo, que el capital es insuficiente, que faltan empleados, o sea, todo esto depende directamente de la empresa y no de nadie más, es totalmente interno a esto. Caso contrario de los medios externos, que por ejemplo, que puede ser una oportunidad, las nuevas tecnologías. Esto es algo que avanza más allá de la empresa. Si la empresa está o no está, lo más seguro es que la tecnología siga avanzando. Entonces es algo que es externo, pero que aún así se puede aprovechar. Y con las amenazas lo mismo. Una crisis socioeconómica no depende directamente de la empresa como tal, pero claramente se ve afectada. Entonces, lo más interesante aquí son este conjunto de estrategias, porque tenemos las estrategias FOB, que son estas estrategias ofensivas, ¿no? Porque se pretende, es el cruce entre las fortalezas y las oportunidades. Aquí nos podemos guiar más fácilmente con las iniciales. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar las fortalezas y las oportunidades y potenciarlas entre sí?
Entonces, bueno, podríamos, teniendo aquí el ejemplo, aprovechar la calidad de los productos, eh, y ese valor agregado, ¿no? Para promocionarlo en las redes sociales. Y estamos utilizando la fortaleza de que los productos son innovadores, son de calidad, y estamos aprovechando el auge de las redes sociales, de la tecnología. Entonces, al cruzar esa fortaleza con esa oportunidad, se crea una estrategia. Y eso es lo que hablábamos de que está orientado a la acción y que además es fácil de implementar, porque una vez que ya tienes, digamos, los primeros cuatro cuadrantes, ¿no? Ya tú fácilmente puedes ir cruzando y ya eso te va dando un indicio de hacia dónde deberías apuntar con la próxima estrategia. Las estrategias 2 son las estrategias defensivas, cómo utilizar las oportunidades para disminuir las debilidades. En este caso queremos disminuir las debilidades. Entonces, bueno, aprovechar el estatus de la empresa como emprendimiento para obtener préstamos especiales y expandir el negocio. Entonces, si vimos que una oportunidad es que las leyes, hay nuevas leyes que apoyan al emprendimiento, pero una de nuestras debilidades es que no tenemos capital, pues entonces aprovechemos esas nuevas leyes para poder obtener préstamos, para poder solventar pues ese déficit financiero. Eh, Ahora vamos con las estrategias FA, que son las estrategias de reorientación, porque bueno, estamos utilizando esas fortalezas para apaciguar esas posibles amenazas. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esas amenazas no terminen eh, por realmente o sea, directamente afectar a la empresa? Entonces, por ejemplo, podemos implementar estrategias de marketing agresivas, o sea, es decir, que sean bastante potentes para dar a conocer la marca en el mercado competitivo. ¿Por qué? Si vemos que una amenaza es que hay mucha competencia, pero volviendo al caso, una de nuestras fortalezas es que nuestros productos son innovadores, se distinguen pues de esa competencia. Entonces, vamos a utilizar esas nuevas tecnologías, vamos a aprovechar nuestras fortalezas internas y vamos a intentar destacar por sobre la competencia. Básicamente de eso se trata esa estrategia. Y por último, las estrategias DA. Las estrategias DA son estrategias de supervivencia. Y es simplemente qué estrategias podemos utilizar para disminuir las debilidades y las amenazas. Por ejemplo, buscar asesoría con expertos en el área financiera. Si dentro de las demás estrategias, utilizando simplemente fortalezas y oportunidades, no se puede disminuir los factores negativos. Entonces, esta estrategia da, por eso dice su nombre de supervivencia, como qué nuevas cosas necesitamos implementar para poder pues, sobrevivir ante estas adversidades. Entonces, bueno, esto es lo que sería el análisis FODA. Vamos con con la siguiente técnica, que es el Business Impact Analysis, o análisis de vulnerabilidad o análisis de impacto de negocio. Bueno, este es un tipo de análisis que predice las consecuencias en un momento de crisis que pueda sufrir el negocio. Entonces nos aproximamos a una situación crítica y vemos cuáles son esas posibles consecuencias y a partir de estas posibles consecuencias poder formular un plan de acción para cuando esto suceda. Entonces, el objetivo es determinar la importancia de las actividades comerciales críticas y los recursos asociados para garantizar la resistencia operativa y la continuidad de las operaciones durante y después de una crisis. Entonces sí, es básicamente eso, entender potencialmente qué puede fallar en la empresa, entendiendo su gravedad, sus causas y a partir de ahí encontrar esas consecuencias. Entonces, una vez que entendemos cuál es la magnitud del asunto, es que podemos decir, bueno, ya sabemos por qué podría ocurrir y a qué puede conllevar eso. Entonces, vamos a diseñar este plan, vamos a diseñar este plan contingente. Esa es la finalidad de este método. Y bueno, como medida de estándar, es importante destacar que existe la norma ISO 22317, que está específicamente elaborada para, para el criterio de la aplicación de este análisis de riesgos de negocio. Pero bueno, veamos primero las ventajas y desventajas antes de pasar a un ejemplo. La principal ventaja es la mejora en la gestión de riesgos. Evidentemente, esto, o sea, siempre es importante para la empresa eh,
ser lo más realista posible en que siempre van a haber riesgos, pero más allá de ser consciente de estos, saber gestionarlos y saber adaptarse, saber ser precavidos. Entonces, en ese sentido de la precaución, esta técnica es una de las más efectivas. Por otro lado, el ahorro de costos. Ahorro de costos, bueno, de costos y gastos, en el sentido de que siempre que estemos previniendo una crisis, un problema, un fallo, nos estamos a nivel financiero, estamos ahorrando no solo los costos, sino también el tiempo, el esfuerzo que conllevaría sufrir una crisis de gran magnitud que pueda atentar directamente contra la integridad de la organización. Y por último, pues la identificación de áreas críticas. Esas son las principales ventajas, que básicamente te permite estar un paso por delante de las cosas que pueden ocurrir en materia de riesgos. Aún así, existen las desventajas de su complejidad y que es difícil cuantificar aspectos intangibles. Ten en cuenta que los riesgos no siempre son algo que se pueda medir perfectamente, no es como eh, simplemente unos cálculos o unos estados financieros que son fácilmente cuantificables. En cambio, a la hora de medir el impacto, ¿no? El impacto que pueden tener ciertas situaciones es difícil cuantificarlo. Entonces, a veces puede ser muy complejo según el tipo de empresa. Bueno, también evidentemente va a depender el grado de profundidad con el que quieras realizar el análisis, ¿no? Pero en primera instancia siempre este va a ser un procedimiento complejo, pero al fin y al cabo pues la situación lo merita, ¿no? Eh, Como ya mencionamos en la introducción, la empresa es un conjunto de recursos muy variados. Es importante entender el valor multivariado y contingente que debe tener la organización. Entonces, es una desventaja que sea dificultoso, pero bueno, o sea, tampoco eso le resta como valor, pero es importante destacar eso, que sí realmente es un procedimiento complejo. Pero bueno, sin embargo, para simplificarlo, aquí tenemos un pequeño cuadrante, ¿no? En el que se evalúan distintos aspectos de la organización y cómo estos impactan en diferentes áreas del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los recursos humanos, la tecnología, el desarrollo del producto, la seguridad y los stakeholders, es decir, todas aquellas personas de interés para la empresa, sean dentro o fuera de la empresa, y cómo esto impacta en el cumplimiento legal, la reputación, la finanza y la misión. Entonces, pues a partir de aquí simplemente vamos delimitando, ¿no? Con este formato fácilmente se puede ir delimitando eh, el nivel de impacto de cada uno de estos factores. Y pues a partir de aquí podemos ir viendo que, por ejemplo, a la hora de estudiar el cumplimiento legal, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la legislación. Ya sabemos que tenemos que hacer especial hincapié en la parte de recursos humanos, en la parte de seguridad y en la parte de las personas de interés. La tecnología y el desarrollo del producto, entonces ya definimos que el impacto es bajo. Puede ser el caso de la reputación y la misión en el que todos estos aspectos son importantes, sí. Eh, También se pueden agregar evidentemente más aspectos, pero como les dije, esto va a depender de la profundidad con la que se quiera hacer el análisis. Pero bueno, aquí básicamente es para mostrar un poco cómo se puede llevar esto a la práctica. Entonces, bueno, esto es lo que sería el análisis de impactos de negocio. Ahora vamos con el análisis de escenarios. Bueno, esto es una técnica prospectiva, es decir, que busca entender lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Y bueno, crea escenarios hipotéticos para estudiar las diferentes variables de un sistema. Y tiene como objetivo identificar los motores de cambio y cómo estos pueden impactar al futuro de la organización. Entonces, este análisis de escenarios busca a partir de
unos escenarios hipotéticos, o sea, yo quiero saber cómo se podría comportar mi empresa si ocurre determinada situación. Entonces, me intento generar describir, ¿no? Ese escenario realmente, describir el escenario, y entonces vemos cómo puede variar. Y entonces, en cada una de esas posibles variaciones, cómo me va a afectar a mí en la empresa y qué puedo hacer yo en caso de, cómo me puedo adaptar yo en el caso de que el escenario pues sea negativo. Y bueno, la finalidad es construir soluciones alternativas plausibles a los posibles escenarios. Entonces, la ventaja de este método es que te da una visión holística del futuro. Al final, un buen administrador debe ser capaz de poder aproximarse lo más cercano posible al futuro. Evidentemente esto es imposible hacerlo perfectamente o al 100%, pero pues al gestionar una empresa, buscar la forma, y para eso son este tipo de técnicas que ya están comprobadas, de poder aproximarse lo más posible y hacer una inferencia lo más veraz eh, que se pueda. Por otro lado, la identificación temprana de riesgos y oportunidades. Pues con estos escenarios podemos fácilmente entender un poco hacia dónde está yendo la empresa, ¿no? En términos positivos y negativos. Mediante el análisis de escenarios podemos, por ejemplo, detectar que dentro de 5 años, por ejemplo, puede haber un déficit presupuestario, o por el contrario, que dentro de 5 años las las ventas van a aumentar. O sea, todos estos son escenarios eh, que no se sabe a ciencia cierta si pueden ocurrir, pero entonces por eso se toman en cuenta distintos de estos escenarios y cómo varían entre ellos, y pues se desarrolla una solución, una alternativa, un análisis estratégico a cada uno de esas posibles circunstancias. Y pues por último, que evidentemente mejora la toma de decisiones. Eh, la, lo máximo para la toma de decisiones sería saber el futuro, evidentemente. Siempre tomarías la decisión correcta. Como ya dijimos, eso es imposible, pero el análisis de escenarios pretende un poco acercarse a eso. Sin embargo, como desventajas, la complejidad y el tiempo requerido. Evidentemente esto no es algo que se pueda realizar fácilmente, y por eso el análisis de escenarios normalmente la última técnica aplicada, porque pues utiliza mucho de la información de los análisis anteriores. Eh, Porque pues ya para tratar de ser lo más coherente y congruente posible pues con ese acercamiento del escenario, evidentemente debemos contar con buena información y una buena cantidad de información, y que esta pues sea de calidad, ya esté curada y todo eso, y para eso sirven pues las demás técnicas de análisis. Por eso recalco lo de que es importante que esto sea un proceso completo, no simplemente técnicas ajenas, sino que se implementen en conjunto según las necesidades. Bueno, por otro lado, la desventaja de las limitaciones en la precisión de las predicciones, lo que le venía comentando. Nunca el análisis de escenarios va a ser 100% apegado a la realidad. Puede variar más, puede variar menos, pero siempre existe esa chance, y lo más probable es que así suceda, porque, bueno, por más que se tomen en cuenta múltiples factores, al final uno es humano y uno realmente no tiene pues esa capacidad para poder pues ver todo. Y pues por último, el sesgo en la selección de los escenarios. Volviendo al tema, a veces pues como humanos podemos elegir ciertos escenarios que realmente no sean los más apropiados para estudiar, o algo por el estilo. O sea, es posible que realmente empleemos todos los recursos para estudiar X escenario, y realmente pues luego en la práctica no, realmente ese escenario nunca llegó a suceder ni un poco. Entonces también puede ocurrir eh, esta dificultad, pero por eso lo importante es que el análisis de escenario sea lo más amplio posible, para evitar que estas desventajas se conviertan en una realidad. Pero bueno, veamos un poco cómo se desarrolla el análisis de escenarios. Entonces, bueno, tenemos aquí este formato en forma de cruz,
perdón, un eje cartesiano, ¿no? Que representa una cruz. Y bueno, lo que tenemos es que definir las dos variables. En este caso tenemos la variable de relaciones comerciales, que está en el eje Y, y en el eje X, el entorno de negocio. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar los dos extremos. El entorno de negocios de la forma más positiva posible y el entorno de negocios de la forma más negativa posible, y lo mismo para las relaciones comerciales. Y al cruzarlas, pues nos quedan 4 cuadrantes. Y aquí podemos ver cómo están identificados. Por ejemplo, en un entorno de negocios, en el lado derecho, proactivo, colaborativo, fácil empezar un negocio en todos los sentidos. Y en el lado izquierdo, es difícil empezar un negocio en un entorno colaborativo. Y lo mismo con las relaciones comerciales. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya tenemos un poco el 50% listo. Y ahora lo que viene pues es identificar entonces qué va a ocurrir en la empresa en determinada situación. Entonces vemos aquí en los cuadrantes. Ok, por ejemplo en el primer cuadrante, que nos dice el reino de los monopolios. Porque sí, estamos en el extremo de que las relaciones comerciales internacionales son fluidas, es decir, son positivas, pero en el extremo negativo, en el que es difícil empezar un negocio. Y lo mismo con los demás cuadrantes. Entonces, el, el cuadrante superior derecho es el mejor caso siempre, y pues a la inversa, el inferior izquierdo pues es el peor caso posible. Y pues los demás, los otros cuadrantes pues son como un punto medio, ¿no? Entonces la idea de esto es ver qué va a representar este escenario, qué representa, o sea, qué va a suceder a mi empresa hipotéticamente en este escenario. Y pues a partir de allí decir, bueno, en el escenario, en el peor escenario, en el infierno empresarial, en el que hay falta de oportunidades, de confianza entre países, falta de negocios internacionales, muchas barreras para los negocios. Entonces, a partir de esta información, ¿qué alternativa propongo yo si esto llega a ocurrir? Y así eh, con los demás cuadrantes, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que es el análisis de escenario. Identificar cuáles son las variables de estudio, ver los extremos, ¿no? Cada uno de los extremos e identificar qué va a ocurrir con la empresa en cada uno de esos escenarios. Y una vez que se sepa, diseñar una estrategia, un plan de acción o un plan de contingencia, según sea el caso, para cada uno de estos escenarios.